Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey, en su división, para utilizar una categoría militar, en su división entrevistas, el humanamente hablando de la política nacional. Y como siempre en estas entregas, estamos bajo la conducción de una de las pocas personas que a nivel nacional tiene un refugio antiatómico, uno de los pocos que estuvo tranquilo ante la amenaza que se vivió hace unos días, el gran e inexplicable Sergio Risemer. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, muy tranquilo. De acá tenemos una capa de aproximadamente 10 metros de cemento totalmente solidificado. Hay algunas placas de platino. Yo creo que acá no llegan. No llega. Y eso hace que me encuentre en la tranquilidad de mi espacio y pueda ver las noticias Bueno, tranquilamente y esperar la llegada de Mate al Rey. y eso además garantiza la continuidad de este programa que seguramente en un escenario post-holocausto nuclear va a ser la única voz que va a quedar de la humanidad, y de tal manera que este programa también está dirigido no solamente a nuestro público, sino que a los arqueólogos del futuro. Así es. Esperamos Bueno, estar ahí y ser por fin número uno. exactamente, junto a la imagen de Enrique Maluenda, Sergio Riesen va a estar ahí en el panteón de los grandes, de los gigantes, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bien, sí. Estamos acá, Sergio, con nuestro amigo desde Londres. No es un elegante inglés, sino que es un distinguido e impecable español, el compañero Jorge Martín. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, muy bien. Un placer de estar con ustedes otra vez. Bueno, un poco lo que conversábamos con Sergio al comienzo. eh, Uno de los grandes problemas, y lo dijiste tú en la primera entrevista, ¿no? Una de las primeras víctimas de la guerra es la verdad, ¿no? Es la autonomía de la información. Esta guerra, por cierto, no ha sido una excepción. Pero como todo conflicto tiene además sus particularidades. Es un conflicto en el que las fuerzas en pugna disponen de armamento nuclear, y en el caso de Putin ha expresado su voluntad de eventualmente hacer uso del mismo, o al menos lo ha insinuado. Y hace un par de días todos conocimos alarmados el trascendido de que existiría una, un incendio en una central nuclear cerca de la ciudad de Kiev, y en el que probablemente habría sido propiciado por la propia acción del ejército ruso. Esto motivó que inmediatamente los propios rusos, que son los que controlan esa central nuclear, dijeran que eso no era efectivo. Y pareciera, al menos en esta pasada, que al menos la versión de los rusos es la más razonable, porque es difícil que si ellos controlaban la central nuclear la hubiesen atacado. Pero eso yo creo que debe ser leído en un sentido más profundo, y lo que ocurrió al día inmediatamente después, con la supuesta huida de Zelensky a Polonia, que es una falsa huida a Polonia, pareciera estar reflejando de que la guerra está entrando en un canal distinto, en un canal superior. ¿Cómo han vivido ustedes en primer lugar esta cosa en Londres, y cuál es hacia dónde se visualiza? Sí, como tú decías hace un rato, la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Y obviamente cualquier incidente, grande o pequeño, real o inventado, o ficticio o parcialmente real, es totalmente magnificado por las dos partes en el conflicto para tratar de ganar en la guerra de la propaganda, que es también parte importante del conflicto bélico, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la central nuclear de Zaporizhia, que está cerca de la ciudad de Zaporizhia, en una ciudad que se llama Energodar, y que los rusos, avanzando desde el sur, el ejército ruso avanzando desde el sur, desde Crimea, había rodeado desde hacía un par de días y estaba tratando de tomar, ¿no? En realidad no hubo tal bombardeo de la central nuclear, eso sería una locura, ¿no? Lo que sucedió fue al parecer, ¿no? Por las fuentes finalmente contrastadas, que los rusos mandaron una bengala
y para poder iluminar el terreno, seguir avanzando, y esa bengala impactó en un edificio aparte, fuera de la central nuclear, un edificio de almacén. Ese edificio de almacén se incendió y bueno, posteriormente las fuerzas ucranianas, los bomberos ucranianos, los apagafuegos ucranianos apagaron ese fuego. No hubo nunca ningún riesgo para la central O sea, nuclear. los bomberos están funcionando, Jorge. Sí, Increíble. eso parece, ¿no? Bueno, yo me imagino que en una central nuclear de este tipo tiene que haber un servicio de bomberos Esto es lo bastante que- bueno, experimentado, cercano, y ellos entraron y apagaron este fuego, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que, claro, durante toda la noche Zelensky y todos los dirigentes occidentales estaban hablando prácticamente en términos bueno, de términos de terrorismo nuclear, algo que nunca se había visto en la historia de las guerras, y una hipérbole y exageración bastante grande, que obviamente pues, hace que la gente se preocupe, ¿no? Pero en realidad todo esto es falso, ¿no? Digo, es propaganda de guerra. Por ejemplo, es falso que nunca antes en una guerra se haya atacado unas instalaciones nucleares, ¿no? Es decir, una central nuclear. Eso se ha producido muchas veces, ¿no? Durante la guerra de la invasión de Irak del 91, la primera invasión de Irak por parte del imperialismo, bombardearon 3 centrales nucleares en Irak, ¿no? Más recientemente, Israel bombardeó una instalación nuclear en Siria, que estaba en construcción, etcétera, etcétera. No, eso no es una cosa fuera de lo común. Y si vamos a hablar de armas nucleares, los primeros y únicos que han usado armas nucleares fue el imperialismo de Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, que soltaron una bomba nuclear en una población civil, ¿no? Sin un objetivo militar, claro, ¿no? Entonces, pues hay que huir un poco de todas estas exageraciones, ¿no? Sí. De la propaganda. Ayer, de hecho, hubo 2 incidentes más que también eran mentira, eran propaganda, ¿no? Uno, los rusos esparcieron el rumor de que Zelensky había huido a Polonia, lo cual no era cierto, y otro era que también la República Popular de Donetsk hizo unas declaraciones diciendo que el ejército ucraniano había bombardeado unas posiciones del batallón Azov, ¿no? De los neonazis en Mariupol, porque había habido un conflicto entre las dos fuerzas, ¿no? El ejército regular y las milicias de la Guardia Nacional, cosa que al final se demostró que no era cierto, pero que tenía una cierta plausibilidad, ¿no? Es decir, de que puede haber un enfrentamiento de ese tipo. Entonces, por lo general, antes de compartir ninguna información hay que contrastarla bien, dejar que se asiente la polvareda y aclarar bien las cosas. Yo tengo una pregunta. Sí, Jorge, yo después de nuestro primer programa quedé muy interesado en el tema de los mapas y cómo avanzaban los rusos. Y al parecer este ataque o esta toma de la central nuclear tiene todo el avance es hacia tomar Mariupol Sí. y en donde los rusos ya han rodeado y han establecido un puente, un pasadizo para que salga la gente, un puente Sí, humanitario, algo así le llaman. sí. ¿Eso te parece a ti con alguna similitud en lo que ellos hicieron en Siria, en Alepo? ¿Es la misma forma de rodearla y neutralizar una ciudad Sí, hay como enemiga? hay 2 partes de esto, ¿no? El avance hacia esta central nuclear es en realidad algo que ya hicieron en la antigua central nuclear de Chernobyl, ¿no? Es decir, ellos primero, antes de tomar las grandes zonas urbanas, toman las infraestructuras energéticas, de comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta central en Energodar está al lado de Zaporizhia, que es una ciudad grande, ¿no? De más de medio millón de habitantes, que es una ciudad clave, ¿no? Después de esa ciudad, continuando hacia el norte, queda solamente Dnipro y es la única ciudad que conecta después hacia Kharkiv. Entonces se rompería el este de Ucrania en 2 partes, ¿no? Y rodearía una gran cantidad de tropas. Pero el otro avance es sí hacia el noreste, ¿no? Desde esta zona, que terminaría el cerco de Mariupol. Mariupol, de hecho, ya está cercado, ¿no? Los rusos han avanzado por la costa del mar de Azov y han bajado desde la República Popular de Donetsk, está totalmente rodeado. La característica que tiene Mariupol es que allí están el cuartel general de 2 de los batallones neonazis que están incorporados, uno en el ejército regular, el otro en la Guardia Nacional, el batallón Azov y el batallón Aidar,
Y eso hace pensar que en total deben ser como unos 2.000 hombres armados, y eso hace pensar que esta gente van a resistir hasta el final. Esta gente no se van a rendir ni van a aceptar ningún acuerdo, ¿no? Estos están luchando hasta la muerte, que probablemente sea su fin. El problema es que en esa ciudad de Mariupol, claro, viven, no sé, 300, 400.000 personas que obviamente no son víctimas civiles de este conflicto, ¿no? Y de hecho, bueno, pues alguna gente hacía esta comparación con Alepo, ¿no? Cuando las fuerzas rusas que participaron en la guerra civil participan en la guerra civil en Siria, rodearon totalmente a Alepo, finalmente dejaron salir a la población civil y bueno, la ciudad quedó totalmente destruida. Yo creo que bueno, puede ser algo parecido, pero en realidad el que la prensa occidental hable de la comparación con Alepo, ¿no? O con Omsk o con Grozny, ¿no? La ciudad, la capital de Chechenia, que los rusos destruyeron totalmente, es un poco hipócrita, porque también podríamos hablar, no sé, de Fallujah, ¿no? Por ejemplo, una ciudad que el imperialismo estadounidense destruyó totalmente con la utilización de todo tipo de armas, ¿no? Armas de fósforo blanco, de armas de bombas de racimo, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ayer estaba hablando de que las tropas rusas están utilizando bombas de racimo y eso es un crimen de guerra. Yo no sé si están utilizando, es posible, ¿no? Parece que hay algunos indicios, pero lo que el secretario general de la OTAN no decía es que las tropas ucranianas han estado utilizando bombas de racimo en su guerra contra el Donbass durante los últimos 8 años, y esto está documentado tanto por Amnistía Internacional como la Organización Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones. Y estas bombas de racimo también las utilizó muy ampliamente la propia OTAN en el bombardeo de Serbia en el año 99, ¿no? Es decir, que hay como un doble rasero, una doble vara de medir. Unos utilizan unas armas y es un crimen de guerra, y cuando las utilizamos nosotros, pues es algo necesario o bueno, que escondemos debajo de la alfombra. Jorge, Siempre es así. siempre así. Jorge, el día de ayer hablando con un amigo, con nuestro gran amigo Rolando Astarita, él nos decía de que existía un fundamento productivo que tenía que ver con la ramificación, la internacionalización del gran capital, que hace difícil o posterga la posibilidad de una guerra mundial como la conocimos en el siglo XX en 2 oportunidades, que inclusive se ha hablado de que fue una sola guerra con un entretiempo, para utilizar una categoría futbolística, ¿no? Y esto haría por lo mismo inviable la posibilidad de un holocausto nuclear. Me gustaría que nos concentráramos un poco en ese tema, porque esto ha sido un tema, esta materia ha provocado en otras épocas gran debate. Para mi sorpresa, Posadas, en los años 60, ante la inminencia de la crisis de los misiles, era de los pocos que sostenía que había que ir a la guerra nuclear, ¿no? Ese era como su planteamiento. Hay registros escritos de tamaña barbaridad. Pero bueno, el ímpetu de Posada siempre lo hizo estar en lugares bastante extravagantes, ¿no? De la política mundial. Pero al margen de eso, que creo que actualmente no hay ningún dignatario que tome el lugar de ese célebre marciano que era J. Posada. ¿Cómo ves ese tema? Él tenía confirmación que si pasaba eso, llegaban los extraterrestres. Si usted hubiera sabido eso, quizá hubiera apoyado el holocausto nuclear. Es que Posada era Terminator, eso es lo que se sabe. Pero bueno, sí. En todo caso, ¿cómo ves eso? Esos dos temas, la posibilidad de que esta conflagración se transforme en un conflicto militar de un mayor alto alcance y la cuestión del holocausto nuclear. Sí, mira, en primer lugar decir que claro, Posadas es un ejemplo extremo de locura, ¿no? Yo diría de una postura totalmente descabellada, pero en nombre del trotskismo se han cometido muchas barbaridades. Yo soy defensor de las ideas de León Trotsky y me considero trotskista, ¿no? Pero muchas veces prefiero decir que soy un marxista revolucionario para que no me confundan con algunas realmente barbaridades que se han dicho en nombre del trotskismo. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, ahora que se reclaman trotskistas, que en mi opinión no tienen nada que ver con el pensamiento de Trotsky, que su postura sobre la guerra en Ucrania es que hay que aplicar sanciones a Rusia y que hay que enviar armas a Ucrania.
Y bueno, yo cuando leo esa postura digo, bueno, pues esta es la misma postura del gobierno de Boris Johnson y del gobierno de Biden, y etcétera, ¿no? No hay una diferencia. Pero bueno, volviendo a la cuestión nuclear. Mira, nosotros lo cubrimos en la declaración que sacamos de la Corriente Marxista Internacional, se menciona este tema, y en realidad los imperialistas van a la guerra, ¿por qué motivo? Van a la guerra para conquistar mercados, zonas de influencia, acceso a recursos energéticos y garantizar los beneficios de las grandes empresas multinacionales, que son la base del imperialismo, ¿no? Es decir, defender los intereses del gran capital. En una guerra nuclear, hoy en día, siendo que Rusia tiene un arsenal nuclear bastante importante, Estados Unidos también, si hubiera una guerra entre los dos, el resultado más probable sería un invierno nuclear, la destrucción de la humanidad bajo la tierra o en la tierra, o por lo menos enviarnos a la edad de piedra de nuevo. Y en esas condiciones las empresas multinacionales no tendrían ningún beneficio en eso, ¿no? La destrucción total de la capacidad productiva del planeta no es en su beneficio. Entonces yo creo que por ese motivo una guerra mundial, ahora mismo una guerra mundial abierta, está descartada. Se pueden producir escaramuzas y guerras locales, regionales, que son bastante sangrientas, con muchas víctimas humanas, pero no una guerra nuclear entre las dos grandes potencias. Yo creo que eso está descartado por ese motivo, porque no beneficia a los intereses del gran capital. No sacarían nada de eso. De hecho, si se fijan, Zelensky, el presidente ucraniano, ha exigido, bueno, estaba pidiendo que aplicaran una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, que la OTAN garantizara eso. Y ya la OTAN ha dicho que no van a hacer eso, porque eso significaría meter aviones de la OTAN en el espacio aéreo ucraniano, enfrentarse con los aviones de Rusia, y eso tiene el peligro de que Rusia es una potencia nuclear, ¿no? Ahí está la cosa. De hecho, si miramos un poco más atrás, hay una cosa que es bastante irónica, ¿no? Cuando Estados Unidos amenazó a Irak y le acusó de tener armas de destrucción masiva, finalmente Irak no tenía armas de destrucción masiva y le bombardearon. Pero Corea del Norte, que sí tiene armas de destrucción masiva, tiene armas nucleares, no le van a bombardear, justamente por ese motivo, ¿no? Por el riesgo de una guerra nuclear. Entonces yo creo que eso está descartado. Aunque, claro, los grandes medios de comunicación lo utilizan, ¿no? Estamos cerca de una tercera guerra mundial y todo, como una forma también de propaganda de guerra, de decir, mira lo malo que es Putin, que está arriesgando la vida en el plan. Y todo esto. Sí, sí. Jorge, dentro del plano de las... ¿Va a hacer otra pregunta, licenciado? No, Sergio. Molesta porque al parecer el programa es suyo, ¿no? No, maestro, por favor. Ok. En relación a las sanciones económicas, ¿qué efecto tienen las sanciones económicas que las potencias europeas han aplicado sobre Rusia? Y se han aplicado cosas muy locas. Yo leí hace poco que Borrell había propuesto ocupar el Fondo Europeo por la Paz para suministrar armas a Ucrania, que ya estamos llegando a cosas muy locas. O sea, el Fondo por la Paz para comprar armas. ¿Qué efecto tienen las sanciones europeas y esto? ¿Sí? Parece que Borrell lo ha sacado directamente de 1984 de Orwell, ¿no? Donde el Ministerio de la Verdad es el Ministerio de Propaganda y el Ministerio de la Paz es el Ministerio de la Guerra, ¿no? La guerra. Pero sí, no tienen ningún cuidado en la forma, ya son ridículos. Y lo otro que te iba a preguntar, junto con la sanción económica, la salida de los bancos rusos, que es una de las partes de las sanciones económicas del sistema SWIFT. Si nos pudiera explicar un poco. Sí, mira, las sanciones, lo primero que hay que decir sobre las sanciones es que las sanciones nunca han detenido ninguna guerra, ¿no? Las sanciones siempre las paga el pueblo llano, normalmente no los gobernantes. Si tú ves, por ejemplo, la historia de las sanciones que ahora mismo tiene Estados Unidos contra Venezuela, el bloqueo de 60 años contra Cuba, las sanciones contra Irán, las sanciones que había en su momento contra Irak y que provocaron cientos de miles de muertos, esas sanciones nunca cambian el curso de una guerra. Putin ya había descontado, antes de empezar la guerra, le habían dicho, si usted va a la guerra,
en Ucrania le vamos a aplicar estas sanciones. Entonces él ya había tomado las medidas necesarias, aumentando las reservas del Banco Central, pensando en formas de continuar con las transacciones si le desconectaban del sistema bancario mundial, todo esto, ¿no? Eso no quiere decir que las sanciones no tengan un impacto, pero no van a tener un impacto de cambiar el curso de la guerra. Más bien al contrario, ¿no? Normalmente si una potencia extranjera y aplica sanciones que afectan a la población civil, como siempre es, en un país propio, lo que eso normalmente empuja a la población civil a apoyar más a su propio gobierno, ¿no? Ante una agresión extranjera tiene el efecto contrario. El efecto que se quiere provocar es que la población se levante contra el gobierno, ¿no? Pero el efecto normalmente es el contrario. Ahora bien, estas sanciones, hay que decir, son sanciones que sí golpean duramente a la economía rusa, pero dentro de unos límites, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado la retirada del sistema SWIFT de transacciones bancarias a varios bancos rusos, pero no es a todos los bancos rusos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos bancos que sí siguen operando. Hay otras sanciones, por ejemplo, la Unión Europea aplicó sanciones sobre Rusia, pero por ejemplo los italianos consiguieron excluir de estas sanciones comerciales la compra-venta de bolsos de lujo que se fabrican en Italia y otros productos de lujo de Gucci y demás, ¿no? De alta costura, que se venden a los oligarcas rusos. Eso quedó excluido, ¿no? Y detrás de esto hay otra cosa más seria, ¿no? Que es el hecho de que Europa depende en gran medida del gas ruso, en un 40%. El suministro de gas europeo es de Rusia y Alemania un 60%. Entonces, por ejemplo, si se desconectara totalmente el sistema bancario ruso del sistema de transacciones internacionales, a Europa no tendría manera de pagar por el gas ruso y obviamente los rusos cortarían el suministro. ¿Y eso a quién afectaría? A los rusos sí, pero a los europeos todavía más, ¿no? Porque no se puede reemplazar de una forma rápida, económica y duradera el suministro de gas así de un día para otro, ¿no? Entonces, ese es el problema que tienen las sanciones y eso es una de las cosas que ha creado una serie de tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Estados Unidos con una postura más guerrerista porque tienen menos que perder económicamente, mientras que los aliados europeos con una postura más, digamos, diplomática, negociadora, porque tienen mucho más que perder, ¿no? De hecho, hay que pensar que la economía alemana está bastante integrada con la economía rusa. Schröder, que fue el canciller alemán socialdemócrata, está en el consejo de administración de Gazprom, que es la principal empresa rusa del gas, que ha construido este gasoducto que va directamente de Rusia a Alemania, ¿no? El Nord Stream 2, que ahora lo han suspendido, no descartado totalmente, ¿no? Sino suspendido. Y lo que yo pienso es que probablemente cuando se termine la guerra, porque esta guerra se va a terminar en algún momento, estas cuestiones se van a restablecer. El comercio y el suministro de gas, etcétera, se va a restablecer. Bueno, el suministro de gas nunca se ha cortado. Y irónicamente, ese gas pasa por Ucrania. Gran parte de ese gas pasa por Ucrania. Hay un gasoducto ruso por el que los rusos pagan alquiler al gobierno ucraniano y gran parte del gas que va a Europa pasa justamente por Ucrania. Entonces, mira, las sanciones, como decía antes, las sanciones afectan principalmente a la población, no tanto a los gobernantes, porque mira, si a Putin, por ejemplo, le sancionas y le congelas sus cuentas corrientes en Estados Unidos o en Europa, bueno, pues es que no las tiene, ¿no? Algunos oligarcas sí saldrán perdiendo y yo me alegro de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Gran Bretaña hay muchos oligarcas rusos que tienen grandes propiedades, mansiones multimillonarias, yates, etcétera, aquí en el oeste de Londres, en Surrey. Y la aplicación de las sanciones en Gran Bretaña ha sido la más lenta de toda Europa. De hecho, que está pasando por una serie de procesos legales, no van a entrar en vigor hasta dentro de un mes, para cuyo tiempo ya todos los oligarcas habrán cambiado los nombres de sus propiedades o se habrán deshecho de las mismas, ¿no? La mayoría de los oligarcas rusos aquí en Londres son donantes del Partido Conservador en el poder de Boris Johnson, ¿no? Eso está demostrado. Entonces, bueno. Y por cierto, también me gustaría mencionar que cuando hablamos de Rusia decimos oligarcas, como si fuera algo malo, ¿no?
mientras que cuando hablamos de los capitalistas nuestros, son emprendedores, ¿no? Hombres de negocios, y son iguales los unos, Sí, que los sí, otros, ¿no? sí. Así que... Bueno, hay como una anécdota en relación con eso que a nosotros se nos hace muy presente, que tiene que ver con la conducta que tuvo la dictadura argentina el año 82 con motivo de el intento de recuperación de las Islas Malvinas, las Falkland inglesas. Eh, en esa oportunidad, una de las cuestiones centrales que determinó el curso de la guerra es precisamente la incapacidad que tuvo el Estado argentino de tomar algún tipo de medida, si sea formal, respecto del gran capital británico. Eso revelaba, y probablemente esto que tú estás apuntando, devela la verdadera naturaleza de este conflicto. Porque si realmente hubiese una intención de arrasar con el enemigo, las medidas serían distintas. En el caso de Galtieri, Galtieri indudablemente lo que buscaba era estabilizar la dictadura y cambiar un poco, apostar al apoyo norteamericano sobre la base de la OEA en un eventual en el conflicto con los británicos. Pero eso no ocurrió. Y la mejor manera de determinar de que realmente no se querían recuperar las islas, sino que mejorar la situación de la dictadura, es que no se tomó ninguna medida respecto de los capitales británicos en Argentina. A nuestros compañeros y amigos argentinos que nos están escuchando, la única medida que tomó la dictadura argentina, que a lo mejor tuvo un cierto beneficio para la cultura del país, es prohibir que se escuche música en inglés y que la música en inglés en Argentina, que son unos discos fabulosos, vienen todos traducidos. Los títulos vienen traducidos y si hubieran podido traducir los nombres también lo hubiesen hecho, que es una cosa bastante rara que da cuenta de los extravagantes que suelen ser los argentinos, pero no hubo ninguna medida concreta en dicha medida. Entonces yo creo que ese es un punto sumamente relevante y que pone al mismo tiempo de relieve la pregunta que te quería hacer. Eh, lo importante que hay una política y una conducta de clase frente a este conflicto. ¿Ha habido alguna evolución, aparte de esta cosa vergonzosa de pedir sanciones para Rusia y armas para Ucrania? ¿Ha habido alguna evolución en la postura de las organizaciones populares, de las organizaciones de base, de las organizaciones de izquierda o de trabajadores en Europa? En relación a lo que decías de la expropiación de capital inglés en Argentina, ¿no? Lo que sí ha sucedido en este conflicto es que Medvedev, que era el antiguo presidente ruso y que ahora no sé exactamente qué cargo ocupa, pero que es, bueno, es un comentarista bastante destacado, y él ha dicho que si las sanciones de Europa de Estados Unidos contra Rusia continúan, que Rusia debería de aprobar una ley para expropiar todas las propiedades, inversiones rusas, europeas y estadounidenses en Rusia, ¿no? Lo cual sí sería bastante dañino para el imperialismo. Por ese motivo yo no sé si van a ir mucho más allá con las sanciones, ¿no? Pueden todavía aumentar un poco más, pero Las presiones. sanciones que realmente golpeen serían negativas para ellos mismos, ¿no? Desde el punto de vista del capital. En cuanto a la postura de las organizaciones, del movimiento obrero, yo creo que, bueno, es un poco difícil, ¿no? Estamos en los primeros, una semana, 10 días de esta guerra y al principio de cualquier conflicto armado siempre hay un impacto muy grande de la propaganda gubernamental, en este caso en Occidente, de la propaganda antirrusa, etcétera, ¿no? Tú decías de los nombres de los discos ingleses en Argentina, pero es que aquí estamos viendo que en una universidad en Turín estaban hablando en una universidad en Italia, estaban hablando de prohibir un curso sobre Dostoyevsky. Sí. En Canadá están destruyendo el vodka ruso en los bares y sitios de ocio nocturno. Parece que han Se viene la prohibido... prohibición de la ensalada rusa, que entiendo. Sí, Ajá. Bueno, sí. allí en Quebec, ¿no? Tienen un plato popular allí que se llama poutine y ahora querían cambiarle el nombre, ¿no? Prohibieron la participación de los gatos rusos o gatos de propiedad de personas rusas en no sé qué concurso felino internacional. Eso es realmente una histeria antirrusa, ¿no? Que no tiene nada positivo. Pero en cuanto a la posición de las organizaciones, yo tengo que decir que al principio de una guerra, como he dicho, siempre la propaganda de guerra y la confusión domina, ¿no? Y eso es normal. Aparte de que hay un sentimiento
sentimiento normal y comprensible de solidaridad con las víctimas, ¿no? Las víctimas civiles de este conflicto existen, no es ninguna invención de la propaganda las maximiza, claro, pero la gente normalmente siente una empatía por otros seres humanos que están en una situación de sufrimiento. Claro. Y de hecho ha habido algo muy positivo, ¿no? Por ejemplo, los refugiados, que son ya más de 1 millón, que han llegado, por ejemplo, el otro día estaba viendo, han llegado a Alemania en trenes, y en las estaciones de tren hay gran cantidad de gente, alemanes, comunes y corrientes, gente trabajadora, que están allí con carteles que dicen yo puedo acoger yo puedo albergar a 4 refugiados durante X tiempo, y la gente se moviliza con esa cuestión de solidaridad, que es algo muy, muy positivo. Muy interesante. Luego también hay que decir que en muchos países de Europa lo que sí ha habido es manifestaciones que no son solamente ya simplemente con la consigna de no a la guerra o contra Rusia, sino movilizaciones que van un poco más allá, que dicen no a la guerra, no a la OTAN, ¿no? Es decir, haciendo a la OTAN también responsable de esta guerra. Eso es todavía menor, ¿no? Dentro del panorama general, pero yo creo que va avanzando, ¿no? Pero por lo general, mira, las organizaciones oficiales están totalmente del lado del imperialismo de Estados Unidos. El gobierno español, un gobierno supuestamente socialdemócrata, ¿no? de Pedro Sánchez, con participación además del Partido Comunista y de Unidas Podemos, ha aprobado el envío de armas a Ucrania hace unos días, hace 2 días, ¿no? El gobierno, etcétera, ¿no? Todos los gobiernos socialdemócratas se han plegado con esta guerra. El Partido Laborista en Gran Bretaña, que está supuestamente en la oposición, dirigido por Keir Starmer, es casi más pro-OTAN que el propio gobierno de Boris Johnson. Starmer fue al cuartel general de la OTAN, incluso antes de que empezara la guerra, para dejarlo claro, y ha dicho que dentro del partido cualquier diputado que salga de la línea y que critique a la OTAN será expulsado del grupo parlamentario, ¿no? Hay que decir también que la izquierda laborista, eso yo creo que es necesario mencionarlo, la izquierda laborista tenía una postura, no sé cuál es la palabra más adecuada para que no suene muy fuerte, ¿no? Pero entre lamentable y patética, porque a principio algunos, ¿no? 10 diputados laboristas firmaron una declaración bastante floja, pero que por lo menos criticaba a la OTAN, ¿no? Y Starmer, el dirigente del partido, les dijo, si no retiran su nombre de esta declaración, les expulso del grupo parlamentario. Y todos la retiraron. En lugar de decir, no, nos mantenemos firmes en los principios y damos la batalla por este punto, no, todos retiraron Entonces es un poco lamentable, ¿no? Pero yo creo que a medida que este conflicto avance, va a haber más voces y la idea de que, bueno, esto es un conflicto, sí, de imperialismo ruso ha invadido Ucrania, pero hay más que esto, ¿no? Y que nosotros tenemos que denunciar sobre todo nuestro propio imperialismo, que es también muy responsable de este conflicto armado, ¿no? Entonces yo creo que esa idea va a ir avanzando. Al igual que lo hizo en otras guerras imperialistas en el pasado. Todas las encuestas de opinión indican que tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos hay una oposición muy grande de la opinión pública a cualquier idea de enviar armas, de enviar tropas a Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Pero también tengo que decir que, lamentablemente, cuando nosotros decimos que esta es una guerra reaccionaria, por parte de Rusia, eso significa también que es una guerra que el impacto que va a tener sobre la opinión pública en Ucrania es que va a empujar a la población ucraniana más todavía en brazos del nacionalismo ucraniano reaccionario, va a dividir más la población de Ucrania en 2 bandos totalmente enfrentados, una población que antes, cuya única salida realmente es la unidad de la clase trabajadora por encima de las fronteras de las divisiones lingüísticas y nacionales, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estaba revisando algunos materiales de 2014-2015, cuando el gobierno ucraniano mandó a las tropas a aplastar la rebelión en el Donbass. Hubo mucha resistencia. En muchas ciudades hubo protestas de las madres de los soldados, incluso enfrentamientos físicos. Se negaban a dejar partir a los soldados para la guerra, exigían su retorno. Y estas ciudades que se opusieron al aplastamiento del Donbass por parte del gobierno ucraniano, ahora están siendo bombardeadas por el ejército ruso. La gente no va a tener esa postura otra vez, ¿no? Una guerra de ese tipo siempre exacerba
los odios nacionales y va a tener consecuencias más a largo plazo. Pero también no es menos cierto que normalmente o en muchas ocasiones las guerras, cuando ya ha pasado un tiempo, dan lugar a procesos revolucionarios, ¿no? En la medida en que los trabajadores, el pueblo trabajador, se da cuenta de que han sido mandados al matadero por los intereses de las grandes empresas y de las grandes potencias imperialistas y empiezan a reaccionar con eso. La Primera Guerra Mundial se terminó con la Revolución Alemana y la Revolución Rusa, no se terminó por ningún acuerdo diplomático. Entonces, bueno, pues esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Que de esta guerra, de este carnaval de reacción y de propaganda imperialista, pueda surgir una reacción de la clase trabajadora, tanto en Ucrania como en Rusia, en contra de todo esto y por la unidad de la clase trabajadora, aunque esto ahora pueda parecer lejano o improbable en el corto plazo. Christenberg tenía una pregunta. Sí, él estaba viendo la tele. Mira, tú sabes, Jorge, que nosotros con Europa tenemos una relación así de amor-odio, ¿ah? Entonces, escuchamos su música, admiramos sus escritores, pero también como que a veces cansa esa autoprogramación de ser como la luz que ilumina el faro de las libertades humanas en el mundo, cuando nosotros hemos sufrido el amor de los estados europeos desde el comienzo de nuestro... De hecho, somos independientes por eso, porque primero no éramos. Pero, ¿cómo ha tomado frente al fenómeno de la migración en Latinoamérica? Lo criticaban mucho porque veían esa misma actitud que tú dices que tenían los alemanes, digamos, aplaudiendo la llegada de los ucranianos. Yo recibo 3 familias, yo 2 abrazos y todo, comparándolo con la migración africana o la migración siria después de la guerra, que al parecer no eran esos mismos abrazos ni besos los que esperaban a los migrantes. De hecho, en paralelo, en Melilla, en España, mientras estaban los alemanes recibiendo con flores a los ucranianos, en España estaban agarrando a palos a los marroquíes y a los africanos que estaban saltando por la valla. Entonces, una cosa es eso, con el faro este de la libertad y los valores humanos que tenemos en Europa, y el otro, en paralelo con lo mismo, cómo ha reaccionado la población con la prohibición de transmisiones de Russia Today y Sputnik. Y porque eso es un atentado hasta en lo más básico a la libertad de expresión. ¿Hay alguna reacción de la opinión pública? ¿Alguien hace algo o les parece normal? Sí, bueno, primero sobre el tema de los refugiados, ¿no? Es cierto, hay que distinguir, eso está totalmente claro, ¿no? Hay que distinguir la reacción de la población común de la reacción de los gobiernos, ¿no? En realidad, tanto en Grecia como en Italia como en España ha habido un movimiento muy fuerte de apoyo a los refugiados y a los migrantes que cruzan el estrecho, que cruzan el Mediterráneo. Hay un barco, por ejemplo, este barco que se llama The Open Arms, que ha sido atacado por todas las autoridades, pero que van y hacen tareas de salvamento y demás, ¿no? Y eso tiene ha habido manifestaciones muy grandes a favor de los migrantes. Y de hecho en Alemania hubo un movimiento muy fuerte de solidaridad también cuando llegaron los refugiados de la guerra de Siria. Otra cosa es la política de la Unión Europea. La política de la Unión Europea es la política del alambre de espino y el gas lacrimógeno, ¿no? No hace tanto tiempo, hace unos meses, la policía polaca estaba golpeando a los refugiados de Afganistán y de otros países que llegaban a través de Bielorrusia, en la propia frontera de Polonia, ¿no? Y también hay que decir que ha habido otros incidentes en los que a la hora de cruzar la frontera de Ucrania con Polonia, claro, la gente que huía eran principalmente mujeres, niños y ancianos, ¿no? Es decir, la población en edad militar, los hombres en edad militar no pueden salir, pero que sean ucranianos. Pero otras personas, por ejemplo, estudiantes africanos que estaban en Ucrania, sí pueden salir del país. Y ellos trataban de salir y por el color de su piel no les dejaban pasar. O sea, el tratamiento que recibían en el puesto fronterizo polaco Flaco. no era el mismo
que el que recibían los ucranianos que trataban de pasar, ¿no? Y ha habido muchas denuncias de racismo, etcétera, etcétera. La política de la Unión Europea es justamente esa, ¿no? De provocar guerras y hambre, explotar a los países del llamado tercer mundo, de África, de Oriente Medio, pero luego cuando la gente sale huyendo de esas guerras y de esa hambruna que ha sido provocado por el imperialismo europeo, entonces le reciben con torpederas, con alambre de espinos y demás. Y esto justamente pasó, como tú decías, ¿no? En la frontera en Melilla hace unos días. La otra pregunta sobre la cuestión de la libertad de expresión. No ha habido ninguna reacción. Bueno, te puedes imaginar que no mucha gente en Europa estaba viendo Russia Today, ¿no? Que sí, lo tienes allí en el canal en cable o lo puedes ver en YouTube, pero no es un canal muy visto, ¿no? Entonces no ha tenido mucho impacto. Yo creo que domina esta propaganda de guerra y demás, ¿no? Ahora bien, cuando Rusia ha cerrado algunas cadenas occidentales, creo que ha cerrado el acceso a Facebook, a Twitter, a la BBC, Deutsche Welle y todo. Eso es un ataque a la libertad de expresión que demuestra que Putin es un régimen autoritario. Bueno, Putin es un régimen autoritario, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver cómo somos nosotros también, ¿no? Y ellos dicen, se justifican, es que Russia Today es parte del aparato de propaganda de Putin. Bueno, y la BBC es parte del aparato de propaganda de la clase dominante aquí, ¿no? La diferencia es que ahora solamente tenemos acceso a nuestra propia propaganda y no la del otro lado, ¿no? Eso es algo escandaloso. Y de hecho ya habían intentado anteriormente cerrar Russia Today. Yo te tengo que decir que yo sí he visto Russia Today algunas veces, he estado en algunos programas suyos. La calidad de periodismo que ellos hacen me parece bastante pobre, ¿no? Pero lo cierto es que como ellos están en contra del imperialismo de Occidente, sí a veces permiten algunas voces que nunca se oirían en cadenas occidentales y algunas críticas muy fuertes del imperialismo se pueden ver allí que no las podrías ver en la BBC por descontado, ¿no? Entonces, bueno, sí es un escándalo, ¿no? Y bueno, pues demuestra justamente esta doble vara de medir, ¿no? Parece que Europa son potencias democráticas, pero las medidas que luego toman no lo son, ¿no? Y aplicamos, como digo, una vara de medir a unos y a otros otra. Sí, es interesante ver cómo el fenómeno de Internet, el efecto Internet en relación a esto de prohibir a ciertos medios que Internet al parecer todavía sigue siendo un espacio en el cual uno puede acceder a una gran cantidad de información, que en estos momentos quienes están atrapados en la televisión y las radios nacionales no tienen mucha variedad. En cambio, uno todavía en Internet puede escuchar declaraciones directas de los protagonistas de los hechos. RT, China, y si Sí, tienes bueno, muchos problemas te relativamente, colocan porque VPN. Relativamente, porque por ejemplo Russia Today también lo han prohibido en YouTube. Yo realmente lo veía principalmente en YouTube, ahora no puedo verlo. Bueno, puedo verlo si me instalo una cosa de estas de VPN. enmascarar VPN. VPN y todo eso, ¿no? Pero también lo han quitado de allí, ¿no? Y el Internet también está dominado por tres grandes multinacionales, ¿no? Google, que controla YouTube, y Facebook, que controla yo que sé qué otras cosas, y son 3 o 4 empresas que controlan todo y ellos tienen la capacidad de censurar. Claro, tú siempre puedes buscar otras vías, ¿no? Pero lo que la gran mayoría del público tiene, lo que tiene un alcance de masas, lo controlan 3 o 4 grandes compañías que tienen la capacidad justamente de cerrar o de censurar cosas que a ellos no les interesan. Y sus criterios son bastante hipócritas, ¿no? Por ejemplo, ahora Facebook tenía una prohibición de publicaciones que ensalzaran al batallón Azov en Ucrania, ¿no? Que es este batallón neonazi que es parte de la Guardia Nacional. Ahora han levantado esa prohibición. Ahora sí se puede ensalzar e informar sobre el batallón Azov. No sé por qué, no han dejado de ser neonazis, ¿no? Siguen siendo neonazis, pero ahora son nuestros neonazis contra el loco de Putin. Fíjate los criterios que ellos utilizan, ¿no? Yo quiero hacer una observación. Primero me congratulo este desmarcado que hace Reisenberg respecto de los europeos, siendo que él es un seguidor de toda su vida de José Luis Perales,
y en general de toda esa Sí, música, sí. de Rafael a José Luis Perales, toda la música que está en ese rango, él es un enamorado absolutamente. De hecho, cuántas guitarreo hemos estado y él precisamente toma ese tono, así que me saludo primero a ese respecto. Y lo segundo, que Canto Ave María, después de la tercera copa, canto Ave María de Rafael perfectamente. exactamente. Bueno, Escándalo y tantas otras en las versiones de Risenberg. Hay una última cuestión, Jorge, para ir cerrando, eh, que está vinculado directamente a lo último que estamos hablando. Estuvimos nosotros en un foro acá en Valparaíso, en un programa del compañero Haroldo Jorquera. Y en este comparecieron unos militantes del Partido Comunista Acción Proletaria, que es un grupo, ellos se definen, esto no es ningún agravio, ellos mismos se definen como estalinistas, son de la línea de las organizaciones marxistas-leninistas, ¿no? Fueron pro-albanos, actualmente son pro-Corea del Norte, etc. Y ellos han elaborado una teoría, En Chile tuvieron candidato presidencial. claro, que es el candidato Artés, el profesor. Ellos están sosteniendo con mucha vehemencia la idea de que el proyecto de Putin sería un proyecto antifascista y que estaría a medio camino entre las repúblicas populares y una república burguesa, sería una nueva categoría que es la república antifascista, y que ese sería el contenido de una nueva forma de antiimperialismo. Más allá de los inconfundibles signos posadistas que tienen este tipo de razonamientos tan alambicados, ¿no? ¿Hay alguna manera de que el movimiento antiimperialista, al menos en Europa, pueda ser copado por el nacionalismo ruso o por estas corrientes nacionalistas? Porque esto puede dar lugar a nuevos movimientos políticos. Si la clase obrera no ocupa el espacio en medio de esta crisis, necesariamente, hasta por una cuestión mecánica, va a tender a ser ocupado por otras corrientes, y Putin al menos ha tenido la capacidad, nosotros sabemos qué clase de anticomunista es Putin, pero al menos él ha tenido la capacidad de articular un discurso que tiene un tono antiimperialista. ¿Hay algo de eso, más allá del reclamo democrático general al que tú haces relación, de la posibilidad que se desarrolle un movimiento de esa naturaleza en el centro metropolitano europeo? Sí, en primer lugar hay que decir que esa tesis, en mi opinión, es totalmente errónea, ¿no? Y no se corresponde con la realidad. De hecho, si lo ves, el discurso que hizo Putin para justificar esta guerra, él se referenciaba, su referencia histórica era al Imperio ruso, y atacó a Lenin y a los bolcheviques por haber creado Ucrania. Entonces, esa es su... De hecho, el problema es que a veces él también se referencia de la Unión Soviética en el sentido del peor aspecto del estalinismo de la Unión Soviética, que también tenía un poco esa referencia del pasado grande de Rusia, del antisemitismo, del zarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es su referencia. Los ideólogos que están más cerca de él, Dugin y otros, son de estos tipos, se llaman eurasiáticos, que lo que quieren es un proyecto realmente racista, nacionalista de derechas, antisemita, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay organizaciones fascistas que operan en Rusia que están muy cercanas de las posturas políticas de Putin y del nacionalismo gran ruso, ¿no? Como por ejemplo Rodina y otros partidos por el estilo. Y estas ideas tienen bastante fuerza también en las repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk. Ahora bien, y pensar que una persona que tiene esa ideología va a jugar ningún papel progresista en Ucrania es engañarse a sí mismo, ¿no? Puede ser que en el proceso de esta guerra las fuerzas del ejército ruso destruyan los batallones neonazis. No voy a derramar lágrimas por ellos, obviamente, pero el régimen que va a instalar Rusia allí va a ser un régimen de derechas, basado no en el nacionalismo reaccionario ucraniano, sino en el nacionalismo reaccionario de gran ruso, que no es mejor ni peor, ¿no? Ahora bien, en cuanto al impacto que eso pueda tener en Europa, yo creo que eso es muy limitado, ¿no? No he visto, de hecho, la mayoría de los partidos comunistas de Europa han tomado una postura que, dentro de que sea mejor o peor, pero es una postura que es de denuncia tanto del imperialismo de Estados Unidos como también de oposición a la invasión rusa, ¿no? Y ellos están bastante claros. De hecho, Putin ha atacado al Partido Comunista, aunque el Partido Comunista se ha plegado a Putin, pero muchos militantes del partido han sido detenidos en las últimas elecciones, etcétera, etcétera.
No tiene mucho recorrido eso en Europa. De hecho, las alianzas que Putin ha tratado de establecer o los partidos que ha financiado o ha promovido en Europa son principalmente partidos de extrema derecha, ¿no? De la órbita de Orbán en Hungría, de Vox, de Santiago Abascal en España, la extrema derecha polaca y otros partidos de este tipo, ¿no? La Alianza por Alemania en Alemania, Salvini en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí, Perdón, esos referentes, ¿Putin se simpatiza con dichos referentes? no, yo no diría que Putin abiertamente se referencia con esto, ¿no? Pero tú lo ves, por ejemplo, que Russia Today promueve este tipo de organizaciones. Este tipo de organizaciones han tenido varias reuniones europeas, ¿no? Para coordinar sus fuerzas y en todas ellas se referencian de Putin. No al revés necesariamente, pero estas fuerzas sí de Putin, ¿no? Donde sí me parece Bolsonaro que es un poco... en Brasil. Bolsonaro también. Bolsonaro en Brasil, sí, es cierto. Donde sí me parece que es un poco más peligroso, que hay un poco más de confusión, es mi opinión, ¿no? Mis observaciones es en América Latina, ¿no? Porque en la medida en que Rusia se ha enfrentado al imperialismo de Estados Unidos y ha dado ayuda material, comercio, demás, militar, por ejemplo, a Cuba y a Venezuela, sí puede haber una idea, yo creo que incorrecta, ¿no? En América Latina de que de alguna forma Rusia es una potencia antiimperialista, ¿no? Cuando en realidad Rusia es una potencia imperialista que tiene sus propios objetivos, ¿no? Y cuando ellos intervienen de alguna forma en Venezuela o en Cuba lo hacen por sus propios intereses, ¿no? Uno, geoestratégicos, dos, económicos y demás, ¿no? Y bueno, yo no estoy a favor de que la Revolución Cubana diga no queremos nada que ver con Rusia, ¿no? Si Rusia quiere comerciar con Cuba y Estados Unidos no, bueno, pues tenemos que comerciar con aquellos que quieran comerciar con nosotros. Es natural. Pero hay una diferencia entre comerciar, tener relaciones diplomáticas y tratar de aprovechar estas divisiones y otra cosa que es embellecer y presentar al régimen de Putin y al papel de Rusia como si fuera progresista, que no lo es, o como si fuera antiimperialista, que no lo es tampoco, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es un poco más peligroso o algo que ha introducido una cierta confusión en el movimiento popular, obrero, etc. Muy bien. Sergio, ¿te le quedó algo en el tintero? ¿Alguna otra pregunta ingeniosa como la que usted acostumbra hacer? Hice un esfuerzo y no va a ser ingeniosa. Bien, muy bien. Trata, porque yo tengo que hacerlo al revés de la gente. Ya, perfecto. Viendo los mapas, volviendo al punto, yo sé que ya vamos a terminar, pero era me quedaba una duda. Evidentemente sigue el avance de las fuerzas rusas también en el norte, rodeando a Kiev y ya, digamos, cerrando a la capital ucraniana, lo cual digamos, es casi comerle la dama al oponente. En ese sentido... se ha hablado mucho esto suena a propaganda, pero quería saber cuál era tu opinión, que el avance ruso se ha ido enlenteciendo y que hay una cierta reacción de la población civil ucraniana que estaría logrando detener de alguna forma el avance del ejército ruso sobre Kiev, y que es un elemento que ha hecho que Putin baje 2 cambios en los tanques y empieza a avanzar más despacito porque tampoco quiere tener muchas bajas civiles. ¿Cuál es la información que te llega a ti de este hecho? Yo creo que esto es lo que tú comentas, es algo que se habló mucho en esta primera semana, ¿no? Si el avance ruso se estaba haciendo más lento y demás. Yo creo que, bueno, yo no soy experto militar, ¿no? Pero en mi opinión, cuando uno va a la guerra tiene diferentes escenarios, ¿no? Escenario A, el avance rápido hace colapsar al enemigo. Escenario B, la cosa se pone un poco más complicada y luego nosotros seguimos de esta forma, ¿no? Entonces, el otro día lo leía, hace 2 o 3 días, en la prensa ucraniana pro-gubernamental, se publicaban unos informes que decían que la inteligencia ucraniana había capturado los planes de la invasión ya hacía algunos días y que los planes preveían una campaña de 2 semanas, ¿no? Es decir, entonces estamos a final de la principio de la segunda semana de la guerra y de hecho las tropas rusas yo diría que han avanzado bastante, ¿no? Están controlando el sur, prácticamente han cerrado el acceso al mar o parcialmente cerrado el acceso al Mar Negro, han rodeado a gran parte de las tropas que están en
en el este, ¿no? En el frente del Donbass. Y lo cierto es que, claro, al entrar en una zona urbana, pues mucho más difícil, ¿no? Que el avance a campo abierto. Han neutralizado las defensas antiaéreas y el espacio aéreo de Ucrania en el primer día. Entonces, y tienen columnas de tanques, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, pero parece que hay una columna de tanques que es de 20 kilómetros de largo que está avanzando hacia Kiev. Cuando tú tienes una columna de tanques así en una autopista, quiere decir que tienes control del espacio aéreo, porque si no vendrían los cazas ucranianos y te destruirían, ¿no? Es ahí un objetivo claro. Entonces sí, por una parte, la entrada en las ciudades va a ser más difícil, eso es inevitable. Sí es cierto que hay una reacción de la población civil de Ucrania en contra de esta invasión, eso es totalmente cierto y lo hemos visto en muchos ejemplos. No podía ser de otra forma, pero el que la población civil armada con fusiles de asalto pueda parar una invasión del ejército ruso, que es un ejército moderno, bien preparado con tanques y lanzacohetes, etcétera, etcétera, me parece bastante dudoso, ¿no? Y lo que estamos viendo en pequeñas poblaciones al lado de Kiev, donde se está batallando ahora mismo, es que en realidad lo que está sucediendo es que los rusos están destruyendo totalmente, arrasando estas poblaciones para poderlas tomar. Eso es la siguiente fase de la guerra. Y la toma de las grandes ciudades, si no hay una rendición antes, va a ser así. Va a ser de una fuerza destructiva que no hemos visto hasta el momento. También es cierto, otra cosa que mencionabas, que por lo menos en la primera fase de la guerra Putin ha tratado, o sea, Rusia ha tratado de evitar bajas civiles en gran cantidad. No porque los rusos sean más humanitarios en su gestión de la guerra, ¿no? Sino porque eso podía tener efectos políticos negativos para Putin, ¿no? Es cierto que existe una unión histórica entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Putin ha justificado esta intervención diciendo que es una operación técnico-militar para desnazificar el país, que no tiene nada que ver con la población civil. Y si hay imágenes que vuelven a Rusia de grandes cantidades de víctimas civiles y todo eso, se podría girar la opinión pública en Rusia contra Putin, no le conviene. Pero claro, para tomar las grandes ciudades, que es necesario para ganar esta guerra, va a haber víctimas civiles y va a haber métodos mucho más brutales, ¿no? Igual como mencionábamos, que se han utilizado en Grozny, en Alepo, y que Occidente ha utilizado incluso a un grado mucho mayor en Serbia, en Fallujah y en Afganistán, ¿no? Entonces yo diría eso sobre el transcurso de la guerra. Los analistas occidentales que yo he leído dicen que Rusia ha tenido bajas, pero que las bajas que ha tenido no son suficientes como para hacerle cambiar el curso de la guerra ni para infligirle suficiente daño para que tenga un impacto en el transcurso de la operación militar, ¿no? Bueno, yo quiero dar solamente una pequeña información de tipo casi de inteligencia a través de Mate el Rey, que es que la circunstancia de que YouTube desde Chile, al menos Jorge, con un VPN chileno podrías entrar a ver RT en YouTube, porque al menos en este momento están transmitiendo los rusos en vivo en Chile. Quizás cuál será el criterio, pero bueno, son acá este país que se enrumba al inicio de un del gobierno transformador de Gabriel Boric, a lo mejor eso es un signo de apertura, ¿no? A pesar de que Boric se ha alineado incondicionalmente con el imperialismo norteamericano. Así que, no, yo creo que quizás ellos opinan que los chilenos no entienden nada, entonces no importa. Puede ser, también podría ser. También puede ser. ¿Qué quería decir, Jorge? No, yo creo que la prohibición de RT aplica solamente a territorio europeo y de Reino Unido en YouTube. O sea que si YouTube detecta que tú estás en cierto territorio, te puede prohibir unos canales u otros, ¿no? Yo de hecho lo probé ayer. No podía acceder. Pero bueno, si ustedes pueden acceder a la propaganda rusa. Sí. Sí, que nosotros somos territorio libre. Territorio libre de YouTube. Ahora somos el faro. Ahora nosotros somos el faro. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Sergio.
Ha sido muy interesante esta conversación. Espero que la podamos continuar en la medida que indudablemente este conflicto va a seguir aportando elementos al debate político, a la lucha política a nivel mundial. Probablemente esto no solamente tiene una trascendencia por lo que los hechos mismos nos invocan, sino también porque la discusión que propicia es una discusión que está un tanto dormida, al menos en el contexto de las corrientes. El debate sobre los problemas internacionales y ya me hago cargo acá en general de la discusión en América Latina, estaba muy constreñida a la situación de Chávez, al problema de Cuba y a algún hecho particular, pero probablemente lo de Ucrania, colocado, digamos, no sé si en el corazón, pero al menos muy cerca del corazón de Europa, nos ayuda a entender, por un lado, el carácter de la lucha antiimperialista, la naturaleza de clase del conflicto, y una cuestión muy importante que seguramente vamos a tratar en un nuevo programa con Jorge, cuál es la forma como las instituciones democrático-burguesas en medio de este conflicto revelan su verdadera naturaleza de clase. Eso es fenomenal, lo que conversábamos un poco en broma, ¿no? Respecto de la cuestión de YouTube, es una emanación, una emanación muy material de un problema mucho mayor que tiene que ver con los condicionantes de clase que tienen dentro de un marco democrático burgués el ejercicio de las libertades más elementales, en este caso como la libertad de información. ¿Se te quedó algo en el tintero, Jorge? ¿Algo que quisiera así como alguna frase, algún saludo? No, no, solamente decir que bueno, fue un placer estar en el programa, temas muy interesantes y muy necesarios de discutir, y solamente para que no quede ninguna duda, ¿no? La postura nuestra de la corriente marxista internacional es de que esto es una guerra que nosotros nos oponemos a la intervención rusa, a la invasión rusa en Ucrania, porque es una invasión que no tiene nada de progresista, que no va a mejorar las condiciones de vida ni de existencia de la clase obrera en Ucrania ni en Rusia, es una intervención imperialista. Sin embargo, no nos podemos quedar en eso, ¿no? Nuestro principal enemigo es en casa. Esta es la postura del internacionalismo siempre, ¿no? El enemigo de la clase trabajadora está en su propio país. Y bueno, yo estoy viviendo, militando en Londres, la mayoría de nosotros estamos en países occidentales que forman parte, digamos, del ámbito del imperialismo occidental. Nuestro principal enemigo es el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Que sigue siendo la potencia más reaccionaria, más fuerte e imperialista del mundo, y que es responsable también en gran medida por este conflicto armado. Muy bien. No, gracias Jorge de nuevo, Jorge, gracias Sergio. Bueno, y este programa podrá ser visto, imagino, también, además de la plataforma, el canal de YouTube del Porteño, en el canal del Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx, si no traduje bien el nombre, Correcto. Jorge. Estamos bien entonces, nos vemos. Un abrazo. Un Chao, saludo. chao.